Buenos días, amados en la fe, amigos, primos y primas, todos y todas. Que Dios nos siga bendiciendo. Hemos sido bendecidos por Dios todo el tiempo. Cada día que Dios nos da son bendiciones de parte de Dios. Quiero compartir una palabra con mi gente en el día de hoy, pero dedicada a dos personas que conocí en un culto que realizamos, por cierto, en el Cupé el pasado miércoles. Esas personas hicieron acto de presencia en ese culto. Y escuchando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, hubo una de ellas que se entregó a Cristo y realmente ella había estado participando en una denominación, me resuelve el nombre, pero hablamos un poquito ahí de lo que es amar a Dios y cómo se ama a Dios, qué hay que hacer para amar a Dios. Que mucha gente dice que aman a Dios, pero cuando usted lee San Juan capítulo 14, 15 en adelante, en ese tema tan importante, Dios dice que si usted le ama, o que si le amamos, que guardemos su mandamiento. Y hay mucha gente que dan por mentirosos porque no guardan su mandamiento y tampoco deciden guardar su mandamiento, se quedan como están. El caso es de que hay un plan de salvación que Dios diseñó para toda la humanidad. Y el plan que Dios diseñó a través de su amado Jesucristo, que ya estaba profetizado por Isaías, donde la Biblia nos dice que una virgen iba a dar a luz un hijo y que llamaría su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros, o sea, Jesucristo. Entonces, Jesucristo viene, nace de mujer y comienza el trabajo del plan de salvación a los 30 años. Fue bautizado y escogió sus 12 apóstoles para iniciar el ministerio de lo que es el plan de salvación. Jesús hizo muchos milagros, Jesús hizo obra, no solamente de sanidad, sino entre otras cosas. Y mucha gente seguía a Jesús, mucha gente no lo seguía. Pero realmente el plan de salvación se compone de muerte y resurrección. ¿Por qué se compone de muerte y resurrección? Porque el hombre, para poder tener salvación, tiene que morir. ¿Morir en qué sentido? Tiene que matar el viejo hombre. ¿Y cómo debe de matarlo? El viejo hombre tiene que ser sepultado. Por eso la palabra de Dios dice en Efesios que la salvación es por gracia y que antes estábamos muertos, pero que ahora vivimos. ¿Por qué vivimos ahora? Porque cuando el hombre se arrepiente y se bautiza, el hombre está haciendo un cambio de vida, una decisión de cambio de vida, de dejar el mundo para seguir a Cristo. Cuando se arrepiente por la fe, confirmando, entonces esa fe va al bautismo para recibir el perdón de los pecados de acuerdo a Hechos 2:38. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que el plan de salvación está bien diseñado por Dios, pero el hombre quiere distorsionar lo que es el plan de salvación enseñando otra cosa que es un peligro porque te enseña un evangelio diferente. La Biblia dice que sea anatema. ¿Qué significa? Maldito. Pues bien, lo que Jesús dice después de haber ya trabajado con los discípulos y había anunciado el evangelio, que Jesús lo hizo también por toda parte, es lo que Jesús le dice cuando muere por los pecados del mundo y resucita y cumplió la misión. Entonces Jesús da la gran comisión en Mateo capítulo 28, y esto es bueno que lo sepamos nosotros, que lo sepan todos, y mis amadas que estuvieron ahí en el culto, que encontraron raro que nosotros hablamos tan abiertamente de lo que es el bautismo y el plan de salvación. Es que primero, mucha gente no lo hacen como dice Jesús. Por ejemplo, Jesús dice en Mateo capítulo 28, vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que vayan todas las cosas que yo he mandado, y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Jesús da la gran comisión después de haber resucitado a los muertos. El punto número uno es que Jesús dice que lo hagan discípulos bautizándolos. Luego de ser bautizados, que se les enseña a guardar los mandamientos. Ese es uno de los puntos que debemos de entender y saber, que hay que se les enseña a guardar los mandamientos son a los hombres y mujeres que se acercan a Dios.
que se arrepienten y se bautizan. ¿Por qué? Porque ya son parte de la iglesia y ya pertenecen a la iglesia, entonces van a recibir la enseñanza de Jesucristo, como Él lo dijo, enseñándole que guarden lo que yo he mandado. O sea que, primeramente, hay que hacer los discípulos de Jesús. ¿Cómo? Bautizándolo, ya Él lo dijo. Hagan los discípulos bautizándolo. O sea, hasta que una persona no se bautiza, no es discípulo de Cristo, o sea, no es cristiano. Es un oyente de la palabra, cree en Dios, pero para ser de la iglesia, lo vamos a ver más adelante, hay que ser bautizado. Entonces, es Jesús que manda que se bautice. Y la promesa está. Y aquí estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Pues bien, seguimos entonces. Pero en Marcos capítulo 16, el verso 15 y 16, Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere fuera bautizado será salvo, más el que no crea será condenado. Entonces vamos al punto ahí. Uno de ellos es para ser discípulo de Cristo. Y en Marcos dice que para salvación. Eso está muy claro ahí, señores. Entonces la salvación la reciben los que se bautizan. El que creyere fuera bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. El que creyere en que en el evangelio, por eso Jesús dijo, prediquen este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Entonces veamos ahí que hay que ser discípulo de Cristo, ¿verdad? Y se obtiene a través de bautismo y también recibe la salvación cuando te arrepientes. ¿Dónde que el hombre muere? Hombre y mujer mueren en el pecado. Romanos 6, 3 y 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y el 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea que el hombre que se arrepiente y se bautiza, dice que es sepultado con Cristo en el bautismo, y cuando sale de ahí es una nueva criatura. Pero veamos que el 5 dice que los que pasaron por esa primera muerte, entonces dice, tendrán esperanza en la segunda. O sea que como resucitó ahí en el bautismo con Cristo, como dice Colosenses 2:12, sepultado con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitado con Él. Entonces dice, perdonando todos los pecados. Léalo. Colosenses 2:12 y 13. Entonces veamos que no hay otra forma de que el hombre pueda tener la salvación si no nace de nuevo, porque ya eso lo está diciendo. Esperanza, los que han nacido de nuevo, así también resucitarán en aquel día para vida eterna. Y Hechos 2:38, que es el texto bien clave, donde el Señor dice, arrepentido y bautizado para el perdón de los pecados. Oiga bien lo que dice. Pedro le dice a los judíos que habían preguntado que qué deben hacer para ser salvos: arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Pablo dice, porque para vosotros la promesa es para vuestros hijos, y para cuantos están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sea salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ese día de Pentecostés, como 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia del Señor. Añadido a la iglesia. ¿Por qué? Porque se bautizaron. Y el 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. ¿Quién añade los salvos a la iglesia? Cristo, el Señor. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. O sea que cuando el hombre obedece la palabra de Dios, se arrepiente y se bautiza, entonces el Señor lo añade a la iglesia. Entonces por eso, para el hombre, para la mujer de la iglesia de Cristo, tiene que pasar por el proceso de bautismo para ser añadido a la iglesia del Señor. Hay varios ejemplos donde los bautismos lo hacían de una vez, como el que le acabo de mencionar en Hechos 2:38 al 41. Ese mismo día, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadían aquel día como 3,000 personas, o sea, de una vez. Por eso es el bautismo, es parte del plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. El carcelero, cuando creyó,
esa misma noche fue bautizado. El eunuco, mientras iba por el camino, fue bautizado. Lidia, mientras le hablaban, fue bautizada. Cuando el evangelio llegó a Samaria, se bautizaban hombres y mujeres. Porque había mucha agua. Entonces, le he dicho resumido un poquito del plan de salvación. Y recuerdo lo que dice Gálatas. Gálatas 3, 26, 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo estáis revestido. Entienda eso. Queda con la vestidura de Cristo cuando te bautiza. Y pasa a ser hijo e hija de Dios. Hijo e hija de Dios. Entonces, eso es lo importante, reconocer que el mandamiento del Señor hay que cumplirlo. Así que hay mucho más de qué hablar. Cornelio, cuando Pedro llegó, lo bautizó. Y Cornelio creía en Dios, hacía obra, daba limosna al pueblo, era temeroso de Dios, oraba siempre. Pero tuvo que ser bautizado por Pedro. Así que son palabras muy claras de parte del Señor. Que la denominación o el día le diga lo que le han dicho a esas mujeres como la que he estado hablando. Y algo que me dolió, porque realmente está bien de que la gente se pase, pero no tanto. Que ella se arrepintiera y no la ha bautizado a una de ellas. Porque el marido no es cristiano y no ha querido firmar el papel de la ley de aquí de juez civil. No quería ella confirmar, o sea, a registrar el matrimonio, y por eso no la bautizan. Señores, la Biblia dice que hay que someterse a las leyes terrenales. Pero la Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que las demás cosas vendrán por añadidura. Porque ¿cuánto cuesta la salvación? Ni un peso, eso es gratis. Y legalizar el matrimonio, vaya 5,000 tablas. Y si no hay documentos, no lo bautizan, no lo casan. Le voy a dar más esta pincelada para que usted entienda que primero es el Señor. Primero las cosas de Dios y después lo demás. Como cristianos hay que hacerlo. ¿Estamos en contra de que se casen por la ley? No, estamos a favor. Hay que hacerlo. Pero primero las cosas de Dios. Primero tu salvación. Si no tiene papeles, ¿y entonces? Para casarte. No tiene papeles. Hay que hacer la diligencia. A veces se lleva años. O sea que mientras no tenga ese papel de la ley, no te voy a casar. Error. Así que con estas palabras le exhortamos a todo aquel que quiera nacer de nuevo, ser hijo de Dios. Su hermano Cándido Estrella, mucha agua aquí, te lo he dicho. Visítanos a la iglesia, Avenida Manuel Tavares Justo, número 16 de Las Flores, Puerto Plata, en el Coupé, los domingos y los miércoles a las 4 de la tarde. Lo estamos invitando para que nos visite. Dios nos siga bendiciendo. Hasta la próxima. Que Dios cada día nos dé sabiduría y entendimiento de su palabra para seguir hablando del plan de salvación. Que Dios nos bendiga.